Los terribles sabuesos del tren de la canela, escrito por Nora Guevara. Ni en mis peores pesadillas sospeché nunca que el aroma de la canela, una de las esencias más antiguas y valoradas por la humanidad, sería el motivo que me llevaría a contar los más siniestros recuerdos de los que tengo memoria. La canela, que crece desde tiempos inmemoriales en la isla en donde yo vivo, fue el producto más cotizado por los colonizadores ingleses allá por el siglo XIX, y para explotarla y facilitar su transporte, comenzaron a construir a fines de 1858 una línea férrea que atravesaba toda la isla, pasando por una serie de pequeños pueblos en los que el hambre y la esclavitud reinaban con una brutalidad tal que los cazadores de esclavos eran los dueños y señores. Ahora, siglos más tarde, en estos mismos lugares que terminan en un oscuro callejón de mala muerte, que antes fue una estación llena de trabajadores desde donde se despachaba la canela hacia Europa, los lugareños dicen que existen extrañas sombras que se levantan por la noche, y es por este motivo que todos evitan este lugar, excepto yo, que tuve que ir por obligación para atender un caso de vida o muerte. La noche de los hechos que les voy a contar, unos vecinos me llamaron de urgencias porque vieron que el padre de una familia había sido atacado por unas bestias salvajes y que se debatía entre la vida y la muerte, justo a 2 cuadras del lugar que les mencioné. Y debido a la emergencia, tuve que ir de inmediato, a pesar de que estaba oscureciendo. Y luego de detener el sangrado y suturar varias profundas heridas provocadas por mordidas de animales, le inyecté antibióticos, la vacuna antirrábica y me apresté a irme del lugar lo antes posible. Y justo cuando iba a subirme a la moto que me servía de transporte, sentí el dulce olor de la canela recién cortada, y sin poder controlar mis impulsos, como si estuviera viviendo un sueño lúcido del cual no podía despertar, me moví hacia el peligroso callejón y me detuve justo sobre las vías férreas, observando cómo una serie de siniestras sombras comenzaban a desprenderse de las vías de acero. Recién en ese momento volví en mí, solo para darme cuenta de lo que estaba pasando. Y tratando de volver a la moto intenté moverme, pero me fue imposible. Era como si estuviera pegado al suelo. No podía hacer nada más que mirar cómo esas sombras se levantaban e iban tomando formas amenazantes. Y cuando se acercaron y casi estaban sobre mí, me di cuenta que eran las almas de los sabuesos del tren de la canela. Animales terriblemente violentos y feroces que fueron entrenados por los cazadores de esclavos para rastrear y despedazar a quienes intentaban escapar de sus amos. A ellos pertenecían esos espectros que se alimentaban de carne humana y que en sus tiempos, cuando envejecían, sus dueños los degollaban y los arrojaban a las vías férreas como cualquier cosa para que el tren los destrozara. Así murieron esas pobres bestias, hechas pedazos, tal como sus víctimas, sin comprender el pago recibido a su obediencia, y por esta misma razón deambulaban por los antiguos rieles sin descansar en paz, todavía impregnados de la sangre y de la carne de sus víctimas,
buscando más esclavos para matarlos, tal como les enseñaron cuando estaban vivos. Era todo lo que sabían hacer. Como les iba contando, fueron esas sombras las que vi cuando me dejé llevar por el olor de la canela. Y allí se movieron hacia mí, con las mandíbulas abiertas, mostrando enormes colmillos, listos para devorarme. Y me salvé solo porque una de las sombras se interpuso en mi camino y me protegió. Y yo, sin poder moverme, clavado en las vías, observé cómo los temibles sabuesos pasaban a mi lado oliéndome y gruñendo, para después seguir su camino hacia el pueblo. Cuando por fin mis pies se despegaron, corrí tras los canes, y a pesar de que tenía miedo, mayor era la piedad que sentía hacia esas bestias, porque ellos seguían haciendo su terrible labor sin saber que estaban muertos, organizados como una jauría, cazando para los crueles amos que ya no existían. Y yo quería salvarlos de ese destino infinito y fatal. Cuando avanzaba vi cómo comenzaban a acechar a un grupo de borrachos que salían de un bar y les grité que se alejaran. Y los hombres, viendo el terror en mi rostro, me creyeron y reingresaron al bar. Y los sabuesos, enfurecidos, se volvieron hacia mí y los esperé, hincándome en actitud sumisa, tratando de consolarlos. Pero no pude lograrlo y me hubieran destrozado si no fuera porque nuevamente uno de esos seres fantasmagóricos se interpuso en su camino, impidiendo que me mataran. ¿Quién era ese perro? ¿Por qué me protegía? Se los contaré en la segunda parte.